Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que conocen de un Dios creador, de un Dios redentor, del Dios de la historia, del Dios de la creación, todas las personas saben que Él existe por la creación. Pueden ver sus obras a través de lo que Dios creó. Y muchas de las veces las personas, cuando hablan de Dios, creen en Él, pero muchas veces no saben cómo acercarse a ese Dios que no pueden ver. No saben cómo acercarse a ese Dios que no conocen. Hoy esta palabra y este mensaje tiene ese propósito. Un propósito de un fundamento tan importante en nuestra vida espiritual, porque tenemos una vida espiritual, amén. ¿Cuántos le alaban? Entonces este mensaje tiene ese propósito de conocer al Señor de una manera mucho más profunda, por lo cual el mensaje de esta mañana lo he titulado Una relación duradera. Una relación duradera. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Socorro, ¿verdad? Para encontrar ayuda, para encontrar misericordia. La mayoría de las personas muchas veces se acercan al Señor, pero no pueden acercarse a veces con la descripción que describe el autor de Hebreos. La descripción o la condición o la forma que describe el libro de Hebreos es confiadamente. En esta declaración hay cosas que nosotros necesitamos entender. En el libro que hemos leído, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, es uno de los evangelios que reúne en este capítulo 14, reúne la divinidad de Dios en sus tres aspectos, ¿verdad? En sus tres aspectos o en sus tres formas, como Dios, o como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y es importante entender esta idea de cómo Dios se manifestó a la humanidad, cómo Dios se manifestó a los hombres en la persona de Jesucristo. Un poco de trasfondo de lo que está sucediendo en este momento. Los discípulos están con Jesús, entienden que Jesús se va a ir y ellos están un poco angustiados, están un poco tristes. Y en esa tristeza, en esa angustia, en esa preocupación, se les pasa algo por alto. Se les olvida el tiempo que habían pasado con Jesús, se les olvida los milagros que habían pasado con Jesús. Pareciera como que de todo, como que alguien hubiera pinchado un globo y ¡puf!, como si todo se hubiera desaparecido en un momento. Por eso es tan importante este tema de hoy en esta mañana. Porque en un momento parece que también en un momento de nuestras vidas, como si todos a veces se pinchara como un globo y como que todo desapareciera en un momento, cuando vienen pruebas, cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias. Y estos hombres que habían caminado con Jesús, o que habían estado con Jesús aprendiendo por 3 años, comiendo con Él, viendo sus milagros, su gloria y su poder y todo, ahora están tan preocupados. Y no solamente están preocupados, tienen preguntas muy serias. Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios es poder. God is love. God is power. El poder de Dios, the power of God. El poder de Dios es difícil de entender, es difícil de medir y es difícil de contener. Si Dios se manifestara como Dios en su poder, no lo podríamos nosotros soportar. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Dios que en un momento Dios les habla
Y dice la palabra que ellos se tapaban los oídos, porque no podían resistir a Dios. El poder de Dios era tan grande, su gloria era tan grande, y sigue siendo tan grande. El poder de Dios sigue siendo tan grande. Y quiero empezar aquí, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, yo sí creo en Dios. I believe in God. Yo creo en Dios. En un Dios que no han visto, en un Dios que no conocen, en un Dios que tienen una idea vaga de dónde está. Y muchas de las veces así es, gente hablando en todos lugares acerca de Dios. Sí, Dios nos ama. Oh, sí, Dios está con nosotros. Sí, Dios nos va a ayudar. Y todo el tiempo tenemos esa palabra de decir, Dios está con nosotros. Pero hay algo que se nos pasa por alto muchas veces, y que no podemos pasarlo. Si queremos conocer a Dios, a ese Dios creador, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que es amor, hay algo que no podemos brincar, que no podemos pasar, y es conocer a Jesús. Amén. Si usted no conoce a Jesús, difícilmente va a conocer a Dios, al Padre. If you don't know Jesus Christ, then there's no way that you can know that you will know the Father. Y esa es la cuestión. Muchas de las veces queremos acercarnos a Dios, queremos conocer a Dios en su intimidad, pero brincamos a Jesús, ¿verdad? Lo ignoramos. Y por un momento se nos hace como Jesús, como que si Jesús no fuera relevante en estos tiempos. ¿Cuántos creen que Jesús es relevante? Que Jesús es importante. Eres. Porque no hay manera de conocer a Dios más profundamente si no conocemos a Jesús. Dios Todopoderoso, ese ser que no podemos ver, que no podemos palpar, ni podemos. Ese Dios se hizo carne para que usted y yo lo pudiéramos conocer. That mighty God, that all-powerful God, He made Himself into a flesh. En la persona de Jesús. Cuando Jesús viene hecho hombre, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús, y toda la gente estaba como, Dios está con nosotros, Dios nos va a proveer, Dios nos va a salvar, Dios, y todo el mundo ahí, Jesús ahí mirándolos nomás. Todos, y aun cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba, todos se quedaban mirando hacia otro lado, todos se quedaban viendo hacia la ley, todos todavía en sus sacrificios, todavía todos haciendo sus cosas, todo como si Dios no estuviera en la tierra, como si Jesús no existiera en la tierra. Todos seguían igual, viviendo una vida religiosa. Porque eso era todo lo que vivía el pueblo en ese tiempo, viviendo una vida religiosa. ¿Sabe usted que la vida religiosa, muchas veces simplemente una vida religiosa, puede a veces cegar? Me gusta ese canto que cantábamos ahorita, abre mis ojos, oh Cristo, porque muchas veces nos puede cegar y puede hacer que no veamos realmente a la persona de Jesús. Y el pueblo estaba cegado, no veía a la persona de Jesús, no era capaz de ver que Jesús mismo estaba allí. Había muchos cuestionamientos. La gente que seguía creyendo en Dios, oh, Dios va a venir, Dios nos va a enviar un profeta, Dios nos va a hacer esto y Dios nos va a hacer otro. Pero ahí estaba, Jesús estaba ahí en ese momento, y ellos no lo conocían, no lo querían aceptar, no lo querían recibir, y tenían muchos cuestionamientos con respecto a la persona de Jesús. Por lo cual Jesús empieza a platicar. Ustedes conocen esta conversación entre sus discípulos. Y hablando Jesús de lo que iba a hacer, de sus planes, en el verso 6, comienza el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted se acuerda también esa palabra que Jesús habla después, o que habla Jesús también en el capítulo 10? Si va en sus Biblias, capítulo 10, if you go back on chapter 10, on John chapter 10, si va en el capítulo 10 de Juan, Jesús hace una declaración en esta palabra. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo,
Cuando Jesús dice, de cierto os digo, what he meant is, I'm not lying to you. I'm not lying to you. Lo que está diciendo, no les miento. Esto es verdad. Cuando Él dice, de cierto os digo, I'm not lying to you. This is what it is. Esto es lo que es. So, cuando dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. He says, I am the gate. En otras palabras, tanta gente que quiere conocer a Dios, pero se brinca eso, como dice, los que vinieron antes de mí son salteadores, se brincaron por todos lados, menos entraron, pero nunca quisieron entrar por la puerta que es Jesús. ¿Cómo vas a conocer al Padre? ¿Cómo vas a conocer todo lo que Dios tiene y el reino de Dios y su grandeza y su esplendor si no aceptan a Jesús, si no reciben a Jesús, si no conocen a Jesús? Knowing Jesus Christ is the first step. Conocer la persona de Jesús es el primer paso. Y no les miento, hermanos, pero mucha gente a veces quiere conocer a Dios y sigue pegados y siguen colgados y siguen dependiendo de imágenes, siguen dependiendo de rituales que no hacen nada por ellos. ¿Qué van a hacer rituales por una persona? No hace nada. Ni las imágenes ni los rituales hacen nada. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer una obra y Él la hizo completa. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? La obra que Jesús hizo, la hizo completa. Así es. Todo tiene que partir desde ese momento. Por eso no hay imágenes y no hay nada que pueda hacer por ti, ni por mí, nada. Es Jesús. O entramos por Jesús o entramos por otro lado. Pero hay gente que quiere entrar por Jesús y van llevando sus cosas todavía cargados. ¿O sabes que tengo que guardar esto porque esto es sagrado? Tengo que mantener esto otro porque esto es sagrado. ¿Really? Si alguien dice, ¿sabes qué? Tengo que mantener esta imagen o tengo que mantener esto porque es sagrado, no has conocido a Jesús. No has entendido lo que significa conocer a Jesús. Es así de simple. No busque, no se enrede tanto. No ha conocido al dador de la vida. Así de simple. Porque la persona que conoce al dador de la vida, que conoce a Jesús, depende de Él, se abraza de Él, amén. Le das la mano a Él, confías en Él, no. O sea, a partir de ese momento, conocer a Jesús, todo lo demás es oscuridad. Y ese es uno de los problemas que muchas veces cuando venimos a Jesús no entendemos lo que significa entrar por la puerta. No sabemos muchas veces lo que eso significa. Entrar por la puerta. Jesús dijo, entrar, yo soy la puerta, entrar por mí, conocer a Dios. El primer paso va a ser conocer a Jesucristo. Amén. No en Jesus. That's all you need. Es todo lo que usted necesita en el primer paso, conocer a Jesús. Relacionarse con Él. ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo vive Jesús? ¿Qué es lo que piensa Jesús? El apóstol Pablo describe a Jesús y dijo, haya pues este mismo sentir de ustedes que hubo en Cristo Jesús. Haya este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Ese mismo sentir necesita haber en ustedes, dice. Pero ¿cómo vamos a saber el sentir de Jesús si no lo conocemos? También el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, a la iglesia en Romanos les dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios santa y agradable y perfecta? Si no es otra cosa, si no es alguien más, que es la persona de Jesús, amén. Jesucristo es la voluntad de Dios santa y perfecta para ti y para mí, amén. Pero solamente a través de esa renovación de entenderlo es cuando tú te das cuenta, wow, es cierto. La voluntad de Dios santa, porque Jesús es santo, perfecto. Jesús es la voluntad de Dios para ti y para mí. Eso es lo que Dios el Padre planeó. ¿Y cómo nos vamos a acercar a ese Padre si no entramos por la puerta?
que es Cristo Jesús. Pero vamos a regresar al capítulo 14. Regresando al capítulo 14, en esta plática que tiene Felipe y Jesús, dice verso 7, si me conocieseis también a mí, si me conocieseis también a mí, a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y empieza Jesucristo a ir penetrando, tratando de que sus seguidores empezaran a entender lo que había sucedido, qué era lo que había sucedido, que ellos entendieran que ellos habían tenido una experiencia y habían convivido con Dios mismo, en una persona, pero igual era Dios. Si me conoces a mí, tú conoces al Padre. Si no me conoces a mí, no vas a conocer al Padre. Pero si me conoces a mí, entonces tú estás conociendo a ese Padre celestial que no puedes ver, a ese Dios invisible que no puedes ver. Pero si tú me conoces a mí, dice, entonces tú has conocido al Padre. Qué hermosa y poderosa declaración. Jesucristo es más que una religión, amén. Es mucho más allá que una religión. Jesucristo es una persona, Jesucristo es verdad y vida. Amén. Alabado sea el Señor. Felipe le dijo, verso 8, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía quería conocer al Padre. Vean lo que está sucediendo. En cierta manera está tratando de ignorar a Jesús y de proseguir hacia donde está el Padre. Pero todavía le faltaba algo más a Felipe. Algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué él no podía ver en ese momento? Recuerda esto ahorita. Recuerda lo que está pasando ahorita en este momento. Jesucristo hecho hombre. O sea, Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Pero el Espíritu de Dios está en Jesucristo. Amén. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí hay algo de esa gente, hay algo de esos hombres que les atrae de Jesús. ¿Y sabes qué es? Es el Espíritu de Dios que está en Jesús. Que ese va a ser el próximo paso para que puedan poder ir conociendo más profundamente al Padre. Pero había que pasar ese paso de conocer a Jesús. Y dice la palabra sigue hablando. Verso 9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? En el libro de Hebreos también dice el autor que Jesucristo escuche esto para que todas esas imágenes borrosas y que no tienen ningún significado salgan y se vayan fuera de su casa y de su vida porque no tienen nada. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo más cerca que podemos conocer del Padre? A Jesús, la imagen de Jesús. Pero esa no es esa imagen que pone toda la gente ahí, esa no es. Por eso Dios dijo, no se hagan imágenes. Imagínense, una persona hace una imagen y lo pinta de un modo, otro hace otra, y este es Jesús. No es Jesús. A Jesús lo vas a conocer más por sus actos de amor, más por lo que Él hizo que por una afeición física. No es nada de lo que podamos pintar es fiel a lo que Él. Pero lo que sí dice que Jesús es el reflejo de Dios, el Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Jesús declara aquí en esta palabra, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él las hace, Él hace las obras. Y aquí podemos entender a Dios en esos tres aspectos, en esos tres pasos de esa relación duradera. Podemos ver que el Padre, Dios el Padre, es todopoderoso, y podemos ver a Jesucristo, que es el que viene a reflejar el amor de Dios, y podemos ver en el próximo paso el Espíritu Santo que viene a dar dirección. Pero podemos ver el poder de Dios en la creación, y podemos ver a Jesucristo en la obra que Él hizo. El Padre tiene un plan, así de sencillo, entiéndalo de esta manera. El Padre Celestial, repita conmigo, el Padre Celestial tiene un plan. Jesucristo obedece a ese plan, y el Espíritu Santo continúa la obra. ¿Sí entendemos lo que está sucediendo en ese momento? Dios tenía un plan. Como dice ese canto, Dios sabe lo que hace. Pero ¿qué tenía que suceder para que el plan de Dios se llevara a cabo? Algo sencillo. Esto puede ser tan sencillo o tan complicado, depende cómo usted lo quiera ver. ¿Es sencillo o es complicado? Depende cómo sea su percepción, su profundidad que quiere conocer a Dios. El Padre tiene un plan. Jesús tenía que ser obediente a ese plan. Amén. Dice la palabra que Él se hizo obediente, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era necesario que Jesús fuera obediente. Por eso aquí dice Jesús: las palabras que yo les digo no vienen de mi propia cuenta. Eso no quiere decir que Jesús pudiera hablar por su propia cuenta. Claro que Él podía. Es como si yo le digo al hermano Rubio, súbase para allá y dé este mensaje. Y el hermano lee el mensaje y ya. Eso no quiere decir que Él no pueda agregar a ese mensaje. Puede elaborar y agregar y extenderlo. Pero si yo le digo: hermano, nomás diga este mensaje y es todo. Y Él lo va a hacer. Va a subir, va a decir: eso es todo. No es todo, pero esto fue lo que me dijeron que yo dijera, y yo estoy en obediencia. Amén. ¿Sí entendemos? Jesús podía hablar y decir muchas más cosas, pero Él dijo: yo vengo a obedecer. Y por esa obediencia era necesario que Jesús obedeciera y se mantuviera. Por eso dice que Él las palabras no las ha dicho por su propia cuenta, sino el Padre las habla a través de Él. Era necesario que en el plan de Dios estuviera la obediencia de Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos le alaban? Entonces, hacemos tres preguntas para irnos llenando de este mensaje. ¿Cómo acercarse a alguien a quien no puedes ver? How you can get closer to somebody that you don't know? How that's possible? ¿Cómo tú puedes acercarte íntimamente a una persona que no conoces? Hermanos, si ponemos en la vida práctica aquí, muchos de nosotros nos conocemos más y muchos nos conocemos menos. Yo le aseguro que algunos de ustedes se sentirán un poquito incómodos a veces platicando con otra persona de los que estamos aquí en el mismo grupo, porque nos conocemos menos. Por ejemplo, al hijo de los hermanos lo conozco y le doy gracias al Señor que vea que aquí está, y viene y se siente y trabaja y todo, pero pues no nos hemos echado ni una comida juntos ni nada, no lo conozco mucho. Algunos de ustedes los conozco un poquito más, ¿verdad? Y parte de esa relación duradera, hermanos, parte de esa relación duradera de la que estamos hablando, tiene que ver con estos tres pasos. Conocer la persona más. La única manera que tú te puedes relacionar con esa persona, en ese primer paso de esa relación duradera, para que tu relación dure, necesitas conocer a esa persona. Y esa persona necesita ser abierta contigo. Right? That person needs to be open to you, and you need to be open to that person. Si tú no te abres con esa persona y esa persona no se abre contigo, no va a pasar más allá. Hello, right? Esa relación no pasa más. Mira, aunque yo me quiera abrir y yo le digo al hermano, ¿cómo está, hermano? Bien. Oiga, hermano, lo extrañamos. Ah, qué bueno. Oiga, hermano, ¿y cómo está? ¿Cómo va en su vida? Ahí más o menos.
Y es todo lo que habla. El hermano no se abre más de eso. ¿Cómo yo lo voy a conocer? O sea, yo estoy tratando de acercarme, pero el hermano no se abre, o la hermana no se abre. No se puede. O sea, yo no digo que no sean justificadas sus razones por qué no se quiere abrir. Es posible que tenga razones, pero lo cierto es que la relación no va a crecer. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted no sabe de mí, hay cosas que yo no conozco de usted. Y la relación no prospera. Ahora, en esa relación tiene que haber obviamente un entendimiento. En esa relación de que nos vamos conociendo, tiene que haber un entendimiento. El ser una persona madura en el Espíritu, el ser una persona madura en Dios, te da muchas cosas que a veces cuando no estamos en Cristo no entendemos. Cuando no estás en Cristo, muchas veces tú conoces algo de una persona y lo primero que hace uno se le viene a la mente: pues por el hermano por eso hace esto, o la hermana por eso le va así. ¿Y qué hacemos? Tenemos una actitud que juzga muy rápido. Cuando tu pensamiento y tu actitud juzga muy rápido, te ciega el entendimiento, te predispone. Ya llegas a esa persona con una predisposición. Ya tú asumiste que esa persona, vamos a decir, es que la hermana se separó, híjole, pues a lo mejor andaba en malos pasos. Ya en la mente de uno ya está, ni siquiera le has escuchado y ya asumiste que la hermana estaba mal o el hermano estaba mal. Jesús dijo: no juzguéis para que no seas juzgado. Cuando tú conoces a Jesús, porque esa palabra fue hablada por Jesús. He quoted, right? Él lo hizo. El mismo Jesús fue el que dijo: no juzguéis para que no seas juzgados. Hablando de conocer a Jesús, si tú conoces a Jesús, tú sabes que Él fue el que dijo eso. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué? Porque el pueblo tenía esa costumbre de manejar las cosas así, de juzgar muy rápido. ¿Cómo tú sabes? A veces uno juzga a una persona como que esa persona va a ser así todo el tiempo. Mal. Si tú piensas que un joven anda, yo digo, a veces los jóvenes pasamos por ahí. A veces unos jóvenes pasan por un momento de que a veces hacen drogas, a veces hacen alcohol, a veces hacen bailes y cosas así. Lamentablemente nos pasa a algunos y todo. Si tú dices: no hombre, ese chamaco le va a ir mal, toda su vida va a ir mal así. O esa niña, esa jovencita le va a ir mal así. Sale con cualquiera, se junta con cualquiera. Sí, posiblemente le esté yendo mal. Su mente no está clara, hay cosas que están pasando, problemas en su vida, pero no tienen que condenar a esa persona y decir: siempre le va a ir mal así. Claro, si nunca se aparta de ese camino, sí le va a ir mal, pero no podemos estar asumiendo que en un momento Dios no va a hacer algo en su vida. Cuando están en Dios, tú dices: ¿sabes qué? Pero Dios puede hacer algo en su vida. Amén. Pero ese era el pensamiento. ¿Qué hacían todas las personas que no conocían a Jesús? Lo criticaban, lo juzgaban y de todo, de allí para allá. Por eso Jesús habló esa palabra: no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la vara que tú mides, dice, con esa misma vara serás medido. Conocer a Jesús. Ir permitiendo que esas palabras lleguen a tu mente y a tu corazón, que lleguen a mi mente y a mi corazón. Yo no juzgo, ¿verdad? No porque no quiera hacerlo, sino porque entiendo que yo pasé también por cosas así. Y que lamentablemente en un momento gente me juzgó y me criticó, lo mismo. Pero Dios tuvo misericordia, amén. Y Dios sigue teniendo misericordia. No puede ser así. Conocer a Jesús. ¿Por qué Jesús hacía eso? Ahora, Jesús sí podía juzgar y condenar si Él quería. ¿Qué le dijo a la mujer que se describe en la Biblia como la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron. Si ni yo te condeno. Él podía condenarla y no lo hizo. ¿Conoce a Jesús? Do you know Jesus Christ? ¿Conocemos a Jesús? A veces sería bueno regresar y abrir la palabra, abrir los evangelios y escuchar más de lo que Él habla. Porque ahí hay muchas cosas que podemos aprender con respecto a la vida, con respecto a vivir en la vida. Conocer a Jesús. ¿Qué hace a Jesús en cada circunstancia? ¿Qué hace a Jesús cuando ve a una persona que estaba pasando mal, como esa mujer adúltera? La ayudaba a levantarse. ¿Qué hacía Jesús con las personas que los otros despreciaban?
le ayudaba, los abrazaba, venía con ellos. ¿Qué hizo Cristo cuando ese hombre estaba ahí en la puerta y todo el mundo ni lo pelaba y entraban a la iglesia y él ahí seguía? ¿Qué hizo Jesús? Restaurarlo. ¿Conoces a Jesús? Do you know Jesus Christ? Are you sure you know him? ¿Estás seguro que lo conoces? Porque es importante. Es importante que todas estas cosas van siendo bases. Felipe pensaba que lo conocía. Los apóstoles pensaban que lo conocían. Pero llegaron a un punto donde no. Resulta que no lo conocían. Y había algo que se estaba brincando. ¿Qué es más importante para ti? Te lo digo de verdad. No una pregunta capciosa como dices, no. Sino sí te digo de veras de corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Conocer una imagen o conocer a Jesús? Es importante pensar eso. ¿Qué puedes esperar de los dos lados? ¿Por cuánto tiempo has vivido adorando, contemplando y guardando una imagen? ¿Y por cuánto tiempo has vivido conociendo a Jesús? ¿Cómo eso puede cambiar tu vida? Jesús empieza a abrir tu entendimiento y mi entendimiento. Empieza a traer luz a nuestro entendimiento. Amén. Y es a través de eso, a través de la comprensión, a través de la compasión, que vamos conociendo la compasión que Jesús tenía en todos los aspectos. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos criticar? Sí, podemos condenar, podríamos hacerlo. ¿Podríamos sentirnos orgullosos y creernos más que otra persona? Podíamos hacerlo. Pero el mismo Jesús dice que Él se humilló. Y dice, haya pues esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se creyó como Dios, sino que se humilló a sí mismo, hasta el punto de ser como un siervo, ir a la cruz del Calvario. ¿Conoces algo de Jesús? Que pudiendo, siendo el Rey de Reyes, teniendo una corona de oro y de diamantes, se la quitó y la puso a un lado para ponerse una corona de espinas. Si usted sabe eso, entonces usted sí conoce un poquito de Jesús. ¿Cuántos le alaban? Que teniendo una capa blanca y resplandeciente, se fue a poner una capa escarlata, roja. Que teniendo miles de ángeles que le adoran día y noche, vino a este mundo para que lo bofetearan y lo escupieran. Do you know Jesus Christ? ¿Usted conoce a Jesús? Es bueno ponerse a pensar muchas veces. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. I'm the first step. Y soy el primer paso que tú necesitas para conocer al Padre. Y Felipe ya está, no, yo quiero conocer al Padre. I'm ready, yo quiero conocer más. Felipe quería conocer algo que solamente el Espíritu de Dios puede conocer. Ni siquiera los ángeles conocen la profundidad de Dios como lo es el Espíritu Santo. Amén. Not even the angels know all the plans of God. Only the Holy Ghost. Pero no puedes recibir el Espíritu si no tienes a Jesús. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Yo no lo estoy diciendo, lo dice Jesucristo. Amén. Dice verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Usted ya está viendo la relación que hay en uno y en otro, ¿verdad? Que son lo mismo, simplemente que a Jesús lo habían visto y al Padre no. Pero si habían visto a Jesús, podrían ver al Padre. Amén, ¿cuántos le alaban? En mi nombre haréis para que el Padre sea glorificado en el Hijo, alabado sea el Señor. Si Jesús recibe gloria, el Padre recibe gloria. Si el Espíritu Santo hace una obra, Jesucristo es exaltado. Si Jesucristo es exaltado, el Padre recibe gloria. Amén. Así va el asunto. Así van las cosas. Verso 15, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La primera pregunta, ¿cómo acercarse a alguien a quien no podemos ver? La segunda pregunta, ¿cómo amar
a quien no conoces? ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? Qué difícil está esa, ¿verdad? ¿Cómo acercarte a alguien que no puedes ver? ¿Y cómo puedes amar a alguien a quien tú no conoces? Yo amo a Dios. You know, like people say so many times, I love God. Ni siquiera amas a Cristo. How you gonna love the Father? ¿Cómo amar a alguien a quien no conoces? Right? Es una buena pregunta. ¿Cómo amar a alguien a quien no conoces? Pero en la medida que tú vas conociendo a esa persona, lo que hay en su corazón, y tú empiezas a amar a esa persona, right? I will say, yo siempre les digo, yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que en cada uno de ustedes hay algo que me enamora porque es de Dios. Dios lo puso en ustedes. Y a pesar de mis errores, y a pesar de las fallas que ustedes puedan tener o las carencias, hay algo de Dios en usted. Y yo amo eso. Y yo respeto eso. ¿Por qué? Porque es de Dios. Amén. Nunca lo pierdo de vista eso. Y eso me ayuda a pensar en usted y a orar en usted. Porque yo no me he olvidado de que Dios puso algo en usted. Si usted piensa, si usted empieza a vivir una vida sabiendo eso, pero aquí hay algo, sí, el hermano falló, el hermano cayó, la hermana a veces me entiende, pero hay algo de Dios ahí. No podemos ignorar eso, hermano. No, o sea, ni humanamente, menos en el espíritu. David dijo, líbreme Dios de que yo ponga mi mano en el ungido de Dios. ¿Qué sabía David de Saúl? Que Dios mismo lo ungió. Que Dios mismo puso su mirada en él y él no podía echar a perder algo que Dios había puesto su mirada, en cual Dios había derramado su aceite santo sobre él. Él no podía hacer eso. Pero nosotros sí podemos pasarle por encima y criticar y condenar y tratar mal a las personas en las cuales Dios ha puesto de su Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? No. No importa por cuál problema estés pasando, no podemos. El amor de Dios no te permite hacer eso. Amén. No te permite hacerlo. Tú vas a amar a esa persona siempre, sin importar lo que esté pasando. Amén. Porque ese es Dios. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Pero cuando tú conoces y tú sabes lo que Dios puso en el corazón de esa persona, tú amas a esa persona, ¿verdad? Y a veces quisieras darle un abrazo y, ¿verdad? Un abrazo de esos rompehuesos que decimos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha puesto en esa persona. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Pero aquí a Felipe se le había olvidado todas esas cosas. La tercera pregunta: ¿cómo dejarte llevar de la mano de alguien desconocido? ¿Cómo dejarte llevar de la mano de alguien desconocido? Hermana Elvia, ¿usted permitiría que viniera una persona y le tomara de la mano y se la llevara? No la conoce, ¿verdad? El hermano José, viene una persona en la calle y se lo lleva de la mano, ¿se iría? No, no lo conoces. No, no puedes dejarte guiar por alguien que no conoces. Pero si tú conoces a Jesucristo, entonces conocerás al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios era el que estaba instruyendo y dirigiendo a Jesús en esos momentos. Jesús en su humanidad, pero el Espíritu Santo siempre obrando en la humanidad de Jesús. Y ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que Jesús dijo. Aquí mira estas palabras como lo dice Jesús. Me encanta cómo lo dice. Dice, y verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note el tiempo. El tiempo del que Dios habla dice que es para un momento, para mañana, para hoy, para siempre. Y déjenme decirle un secreto que yo sé que lo va a estremecer. Knowing this, para los religiosos, para las personas que son religiosas, te digo una cosa. Curioso
que el Espíritu de Dios, voy a usar este término para que usted lo entienda, no para descomponer la idea. El Espíritu de Dios está obligado a permanecer en usted, aunque usted peque, aunque usted se aleje de Dios. A pesar de eso, hasta que el Padre no lo decida, el Espíritu no se puede ir. Se entristecerá. Porque si usted peca o yo peco, se va a entristecer el Espíritu. Y va a estar apagado, apachurrado, como usted lo quiere decir. Pero Él no se va a ir. En el momento en que usted se rinde y usted caiga de rodillas y le pida perdón al Padre y le pida perdón al Espíritu, al mejor amigo que tiene, al mejor aliado que tiene, en ese momento el Espíritu de Dios lo levanta y te restaura y te llena del gozo de Dios. Amén. ¿Cuántos le alaban? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. A pesar de eso, el Espíritu de Dios es fiel. Porque dice, Él va a tomar mi lugar. ¿Cuántos creen que Jesús es buen amigo? Dice, ya no os llamaré amigos, los voy a llamar siervos. Más allá de amigo, más que un amigo. Y si Jesús se comprometió a ser más que un amigo para ti, el Espíritu Santo también. ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro falló? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro falló y lo negó? ¿Se alejó Jesús o se mantuvo cerca de Pedro? Se mantuvo ahí, ¿verdad? 3 veces, 3 veces en la misma noche negó a Jesús. Y maldijo, dice la palabra. O sea, con palabras fuertes. Dijo, yo no lo conozco. Jesús se agüitó y se fue. Pues ya me negó. Te dije, no. No están ready, ¿no? Jesús no se alejó. Y yo te digo una cosa, el Espíritu Santo tampoco. Sí se va a contristar. El Espíritu se va a sentir mal y se va a apagar. Y en un momento te vas a sentir tan vacío y tan solo en esta vida. Y no sé si uses, mejor no uses esa palabra, pero te vas a sentir muy mal. Porque el Espíritu está apagado. Pero te digo una cosa, el Espíritu no se ha ido. ¿Quién lo dijo? Jesús. Para que Él esté con vosotros para los momentos buenos, para siempre. Para que usted alabe a Dios por su fidelidad. Para que usted alabe a Dios por las obras perfectas que Dios hace. Para que usted y yo alabemos a Dios por la fidelidad de su Espíritu Santo, que siempre va a estar dispuesto a guiarnos a través de su palabra. Pero ¿cómo podemos dejar que alguien nos lleve de la mano? Alguien que es desconocido. Necesitamos conocer el Espíritu de Dios. Pero no puedes conocer al Espíritu si no conoces a Jesucristo. Porque Jesucristo nos da las pautas. Jesús dijo, perdona para ser perdonado. Todas esas cosas, no guardes rencor. Todas esas cosas van apagando al Espíritu de Dios. Pero cuando tú eres capaz de perdonar, cuando tú eres capaz de creer, cuando tú eres capaz de hacer todas estas cosas, porque el poder de Dios te da eso en su Espíritu Santo, entonces vas a conocer al Espíritu. Una cosa que ya estás conociendo del Espíritu es que Él siempre va a estar contigo. Amén. Hoy no se puede salir de aquí, de este templo, sin saber eso. Cuando salga y camine y se suba al carro, yo no sé qué va a pasar por su mente. O hay alguien que nos está viendo en esta mañana a través de Facebook o a través del medio que sea. Sepa eso. Si usted tiene al Espíritu de Dios, si usted lo ha recibido a través de Cristo Jesús, no se va a ir. Se va a contristar si usted se porta mal. Pero en el momento en que Dios le perdone sus pecados, ¿sabe qué? Dios lo va a restaurar. Y esto no lo decimos. Esto no lo decimos por nuestra debilidad. Esto no es para maximizar nuestra debilidad. Esto no es para decir qué tan pecadores o qué tan malos podemos ser. Esto es para que usted sepa qué tan fiel es Dios. Amén. Porque decimos, Dios es fiel. Y a veces nos sentimos como, no, Dios no es fiel. Pero después usted va y oye una predicación y Dios te habla y dice, te amo y estoy contigo. Y usted empieza a llorar. Y dice, sí, me ama Dios. Nunca se fue de ti. Él estuvo ahí siempre. Y lo triste es que tú pensaste que te había dejado y que por tanto tiempo no te acercaste a Él y no lo buscabas porque pensabas que te se había ido. Pero Jesús dijo, Él estará con vosotros para siempre.
How good is God. Amén. Qué tan bueno es Dios. Conociendo a Dios. ¿Cómo puedes permitir que alguien te lleve de la mano a alguien que no conoces? No se puede. Pero a la medida que tú vas conociendo a Jesucristo y vas conociendo el Espíritu de Dios, y dice la palabra, verso 17, el Espíritu, ¿verdad? El cual el mundo no puede recibir. Claro, si no lo recibe, porque si el mundo no recibe a Jesús, no recibe su Espíritu. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y note esto, sígame, no se me pierda, verso 17 todavía. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo va esto? ¿Cómo entendemos esto? Jesús mismo hablando. Acuérdense, Jesús está ahí todavía. Jesús está vivo, no muerto. Pero dice que el Espíritu de Dios, primero les dice una declaración, dice, el Espíritu de Dios mora con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con Cristo. ¿Cuántos le alaban? Por eso moró siempre. El Espíritu de Dios siempre moró con los discípulos. Siempre moró con ellos, porque Jesús moraba con ellos. Pero después les dice otra revelación. En la segunda revelación dice, y estará en vosotros. Cuando Jesús se vaya, dice, ahora el Espíritu va a dejar de morar o de estar a tu alrededor para estar en tu interior. ¿Cuántos le alaban al Señor? Den un aplauso porque Él es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. En un momento dice, el Espíritu no va a estar a tu alrededor, sino va a estar en ti y morará. Dice, ahora mora con vosotros, pero estará en ti, dentro de ti. Y entonces tú lo vas a conocer. Tú vas a conocer que es fiel, aunque tú seas infiel. Que Él es fiel, aunque yo sea infiel. Aunque yo me desvíe, Él permanece para siempre. ¿Cuántos le alaban? Aunque yo lo ignore, Él sigue ahí todavía. Pero si le pido dirección, Él será suficientemente caballero para tomarme de la mano y guiarme a lo mejor. ¿Cuántos le alaban? En el momento que tú decidas y tú le permitas, Él te va a tomar de la mano y te va a llevar y te va a decir, yo te voy a mostrar el camino. I will lead you. Te voy a guiar a todo lo mejor, a todo lo bueno. Pero si tú no lo conoces, tú no le vas a permitir y ni vas a confiar en Él. ¿Cómo puedes dejar que alguien te tome de la mano y te lleve si no confías en Él? Pero cuando Él te guía, Él te dice, ¿sabes qué? Haz esto. Y tú empiezas a hacerlo. Alaba al Señor y lo alabas. Levanta tus manos y empiezas a levantar las manos. ¿Sabes qué? Dale un abrazo a tu hermana porque se siente mal y tú le das ese abrazo y el Espíritu está bien gozoso porque tú estás siguiendo la instrucción. Mándale un mensaje de texto, dile que el Señor le ama. No sé, cualquier cosa que el Espíritu te está dando en dirección para que tú lo hagas. Y en todo esto está siendo glorificado el Cristo de la gloria. Una relación duradera. Una relación duradera es necesario estos 3 pasos. No va a ser fácil tener una relación duradera si no podemos seguir estos 3 pasos. Conociendo todo lo que tiene que ser nuevo. ¿Por qué? Porque en el primer paso en Cristo Jesús empezamos a recibir cosas nuevas. La misma palabra lo dice. El apóstol Pablo lo experimentó también. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y entonces usted y yo estamos empezando a vivir en cosas que nuevas. Amén. No en las cosas viejas de antes, no, en cosas nuevas, conceptos nuevos, pensamientos nuevos, ideas nuevas, actitudes nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Comportamientos nuevos. ¿Cuántos le alaban? ¿Verdad? Hay muchas cosas que nos faltan por aprender de Jesús y por modelar las cosas que Jesús modeló. Pero ahora que tenemos su Espíritu, si le conocemos, todo lo que tenemos que decir, ¿sabes qué? Guíame. Yo quiero llevar a cabo, quiero hacer las cosas que Jesús hacía. Y cuando el Espíritu te toma de la mano, te va a llevar a todo conocimiento y a toda verdad. Y ahí sí, ¿quieres conocer más de la profundidad de Dios? Él lo hace. Porque dice la palabra en el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿y quién le enseñó al Señor? ¿Quién conoce la profundidad? El hombre conoce solamente a su espíritu.
Pero el que es espiritual conoce aún las profundidades de Dios. Se lo voy a poner así para que lo pueda entender. Dicen que lo más difícil es dar un mensaje que hasta un niño lo pueda entender. Resumiendo todo este mensaje, es como si usted quiere conocer a una persona. ¿Sabes qué? Quiero conocer a una persona y alguien le entrega un diario de esa persona. Y usted abre ese diario y va a conocer todo de la vida de esa persona. Y conociendo a esa persona, usted se acerca a esa persona, conociendo todos sus lados difíciles, sus lados frágiles, todo. Y si esta persona se resiente de esto, a esta persona le lastima esto, y usted va conociendo, no nomás lo que malo o bueno que tenga, todo. A esta persona, aquí dice que ella se siente mal cuando le hablan así. Ella dice que aquí, que se molesta si alguien la trata así. Que se siente temerosa cuando pasa por algo así. ¿Y qué estás tú conociendo a esa persona? Entonces, conociendo a Jesús, knowing Jesus Christ, el conocer a Jesús te va a llevar a que el Espíritu Santo pueda ayudarte a ti y a mí a poder cada día ir haciendo algo y tomar esa actitud que tuvo Jesucristo. Y te digo una cosa, la vida de Jesús no tiene nada que ver con todo lo que hoy vivimos en este mundo. Hoy vivimos las cosas tan difíciles. Y la verdad, te digo una cosa, no va a mejorar esto en temas de la humanidad, no va a mejorar. Los que sí van a mejorar son los que tienen a Cristo y su palabra, amén, y que tienen el Espíritu de Dios. Ellos sí van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero este mundo por sí solo no va a cambiar. No hay un gobierno, hermanos, que pueda cambiar esto. El único gobierno que puede cambiar la humanidad es el gobierno de Dios, amén. Es lo único. No hay más. Gente va y viene. Ideas van y vienen. Pero nada es perfecto como el gobierno de Dios. Por eso Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios tiene que ver con justicia. ¿Hay justicia en estos tiempos? Hello, no hay justicia. En el Antiguo Testamento era la ley. Había ley, pero también había justicia. La ley tenía que manejarse con justicia. Pero en el Nuevo Testamento Jesús fue mucho más allá. La ley, la justicia, pero también la gracia y la misericordia. La misericordia va más allá. En la ley era lo justo. Ojo por ojo, diente por diente. Era justo. Usted le quebraron un diente, usted podía quebrarle otro diente a la persona, no más de un diente. Porque si esa persona le quebraba un diente y usted le quebraba 3, usted ya estaba fuera de la justicia. Ya eso ya no era justo. ¿Verdad? Porque Dios no quería que su pueblo viviera con injusticia. Había gente que le quebraban un diente y esa persona lo mataba. La cosa no es así. Está siendo injusto. Le estás dando más de lo que esa persona te hizo. Pero Jesús dijo en el Nuevo Testamento, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, bendice al que te maldice, ora por los que te maltratan. ¿Qué ole? Do you know Christ? ¿Usted conoce a Jesús? Entendemos, ¿verdad? Que en Cristo muchas veces usted tiene un derecho. Alguien me insultó. Si fuera por ley, yo tengo derecho de regresarle al mismo insulto. Pero en Jesús y en la gracia, yo lo bendigo. Digo, me insultó, pero que Dios lo bendiga y le perdone. ¿Eso fue lo que hizo Jesús o no? ¿Cómo tu vida puede cambiar de un punto a otro en Cristo Jesús? Amén. Póngase de pie, vamos a ir terminando ya con este mensaje, por favor. Vamos a ir concluyendo en esta palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea para siempre. Aleluya. Quiero ir terminando para reforzar
esta palabra y este mensaje en el libro de Efesios, en el capítulo 1, solamente capítulo 1, habla una persona que conoció al Cristo de la gloria de una manera dramática, pero muy personal. Efesios capítulo 1, verso 1, dice así la palabra en la persona de Saulo de Tarso, al cual se conoce como el apóstol Pablo. Capítulo 1 y verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por el plan de Dios. La voluntad de Dios siempre es Cristo en nuestra vida. El apóstol lo sabía. Dice, en el corazón del Padre estaba que yo fuera un apóstol. Y me llamó a través de Cristo Jesús. Y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Así describe al pueblo de Dios. Santos y fieles. Santos y fieles. Yo no sé usted, pero yo aquí no veo ninguna religión aquí. La santidad de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo llamado por Dios a través de Cristo Jesús, no tiene nada que ver con ninguna religión ni ninguna denominación. Aquí no hay de que yo soy bautista, que yo soy pentecostés, que yo soy del séptimo día, que yo soy de esto, que yo soy adventista, que yo soy... Aquí no hay nada de eso. Dice, a los santos y fieles. Ese es el pueblo de Dios. Sin una religión, sin una denominación. La religión o la denominación es solamente una cáscara. La cáscara es lo exterior, lo de afuera. Cuando usted dice mi denominación es bautista, lo que se está refiriendo a la parte externa, lo exterior, cómo nos manejamos. Quiere decir que si es bautista, bueno, va a tener esto y va a tener lo otro y una secuencia de cosas. Pero eso es solamente la parte exterior. No sirve de nada. Aquí la palabra dice a los santos. Santos son apartados por eso él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiere decir que santo es una persona que ha sido apartada. Todos ustedes, aunque no sean apóstoles, ustedes han sido apartados y separados para Dios. ¿Cuántos lo creen? Hermana, usted ha sido separada para Dios. Usted también, hermano, usted también y usted también. Ha sido apartado. O sea, como dicen en mi rancho, usted ya es harina de otro costal. Del costal de Cristo. ¿Cuántos le alaban? Amén. Eso, denle aplausos al Señor. Porque usted ya es harina de otro costal. Del costal de Jesucristo. Porque ha sido apartado. Ha sido apartada. Y eso es lo que significa santo. Santo no es una imagen. Santos tampoco son las obras que hacemos. Santo es por la obra que Jesús hizo de nosotros. Amén. Eso es lo que es santo. Santo es el Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos le alaban al Señor? Somos santos porque Él es santo. Amén. Y Él puso santidad en nosotros. Por eso dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Alabado sea su santo nombre. Qué hermoso. Qué hermosa descripción. El apóstol Pablo, cuando iba caminando en ese camino y Jesús tiene ese encuentro con Jesús y dice, ¿sabes qué? Yo soy, dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. I am the Christ. Jesús ya había ascendido al cielo, pero se reveló a este hombre para que cumpliera y fuera llamado y apartado por el Señor. Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Pero a partir de esa experiencia personal con el Cristo de la gloria, ese hombre se fue, pero como una moto, a levantar más iglesias que nada. Las iglesias que hoy conocemos, Éfeso, el apóstol Pablo. La iglesia de Corintios, el apóstol Pablo, Dios lo envió. Gálatas, Macedonia.
la Odisea, todas las iglesias que Dios levantó a través de este hombre que tuvo una experiencia personal y real con el Cristo. Ahí sí ya, como dicen unos, el Cristo resucitado, porque ahí ya había resucitado el Señor. Knowing Jesus, conoce a Cristo. Vamos a orar y alabar al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, porque hoy usted nos permite acercarnos a esa puerta, entendiendo, Señor, que nosotros no lo vamos a encontrar a menos que usted nos permita que lo encontremos. A menos que usted se revele a nuestra vida, no es posible conocerlo. Usted, el Dios creador, el que creó la luz, el que separó las tinieblas de la luz, al que formó los mares, al que le dio vida a todo lo que existe, el que formó con un pincel a todos los animales, al que creó este mundo bello en el cual usted nos puso, al que hizo las aguas y las puso en el mar, los océanos. Oh Dios, si la tierra pudiera hablar y pudiera gritar, si los cielos pudieran hablar, Señor, de su grandeza. Pero ese Dios grande y todopoderoso un día se levantó de su trono y dejó su corona, su capa y su silla para venir al lugar más humilde en la tierra, para que sus ojos transformaran la vida de aquellos que lo rodearon en esa noche de esplendor, para que ahora la humanidad pudiera escuchar su voz, esa voz que es como estruendo de muchos mares, que ahora pudieran escuchar su voz en la persona de Jesucristo, un hombre que fue definido por su amor y por su gracia, el que siempre fue capaz de perdonar, el que siempre levantó, el que siempre extendió la mano, el que siempre tuvo una palabra de ánimo y de aliento, el que no juzgó a nadie, el que no discriminó a nadie, ni por su raza, ni por su estado económico, ni por su situación espiritual. Él siempre extendió la mano y siempre recibió a aquel que se acercó a él. Gracias, Señor, porque usted también nos ha permitido a nosotros acercarnos ante su presencia, como dice su palabra. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Padre, que hoy, Señor, aquel que busca, que tiene una necesidad y que está buscando de usted, Señor, permítale acercarse a través de Jesús. Que a través de Cristo Jesús pueda abrir esa puerta y entrar, Señor, de la manera correcta, conociendo a Jesús, y que puedan entender, Señor, y comprender las riquezas espirituales con las que usted nos ha bendecido en toda la palabra, Señor. Papá, gracias. Gracias, Señor, por la consolación y la bendición que nos ha dado por nuestros hijos, Señor. Gracias. Ha sido una bendición, Señor. Pero también significan una responsabilidad para nosotros, Señor. Del día a día, Señor, instruirlos para que ellos caminen, Señor, en su palabra, Señor. Para que ellos, Señor, no se aparten de la bendición, Señor, que usted les ha concedido. Padre, porque su palabra dice, Señor, que la promesa, Señor, va por generación tras generación, Señor. La promesa de salvación y de bendición. Su palabra nos dice
que en Abraham, Señor, fueron benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición, Señor, sigue extendiéndose todavía, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias por las parejas, por los papás, por papá, por mamá, Señor, que han venido al conocimiento de su palabra, Señor. En quien ha encontrado, Señor, una identidad, Señor. Una identidad de ser hechos, de ser hijas e hijos del Dios Todopoderoso, a través del nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Aquel Padre que hoy necesita, Señor, fortaleza, Señor. Aquel que necesita nuevas fuerzas, Señor. Que pueda entender, Señor, que en Cristo Jesús encontrará, Señor, la dirección y el camino para encontrar esas nuevas fuerzas espirituales a través de su Espíritu Santo. Por eso su palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que ese hermano y esa hermana, Padre, encuentren, Señor, esas nuevas fuerzas en su espíritu. Y que aquel, Señor, que no ha conocido a Jesús tenga un encuentro real con ese maravilloso, hermoso Señor, Cristo de la gloria, el cual vive y reina para siempre. Mi Dios, que su gracia, Señor, y que su gloria, Padre, llene cada vida, Padre, cada corazón, Señor. Que en nuestros hogares, Padre, se sienta su gloria. Que en nuestras vidas se perciba, Señor, esa gloria suya. Pues su palabra dice que toda la tierra será llena de su gloria. En la tierra habrá conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos conocer a ese Padre amoroso en la persona de Jesús. Y gracias porque tenemos dirección y luz a través de su Espíritu Santo, y que es el que nos levanta en los momentos más débiles y más difíciles de nuestra vida. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor los bendiga. Dígale a alguien que le ame en Cristo Jesús. Amén.